¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video voy a hablar sobre alguna cagada que hice alguna vez como programador, como arquitecto también de software y sobre todo la palabra cagar no es que sea vulgar, en México nosotros la decimos bastante, entonces también vas a aprender de mexicanismo. La palabra cagar nosotros lo usamos como eso está muy cagado, es decir, es muy cómico. Eso está muy cagado, es muy fácil. O en este caso, la he cagado, que me he equivocado, he errado. Uno como programador no está exento a cagarla, errarla, equivocarse, pero esto es una oportunidad de aprendizaje. Entonces aquí te voy a contar una historia de alguna cagada que he hecho. Y si te gusta este tipo de historias, pues comentármelo para que te pueda contar otras cagadas que he hecho. Y pues su solución, obviamente, porque a final de cuentas la experiencia nace de ese tipo de cuestiones cuando estás con el problema encima, que no tienen ni idea de qué es lo que está pasando. Hace algunos días puse un tweet, el cual tuvo bastante aceptación, tuvo 86 contestaciones, donde yo mencionaba alguna cagada. En ese caso mencionaba la de un primary key que superó el número entero. Y yo pensaba que eso no iba a pasar, pero pasan. Siempre es normal que como programador piensas que no van a pasar cosas, pero siempre pasan. En esta parte del tweet, muchas personas me contestaron con ciertos errores que tuvieron y al final del video voy a mencionar algunas. Ahora, si usted quiere participar en este tipo de dinámicas, pues seguirme en Twitter, aquí arribita debe aparecer, por ahí, no sé. Y pues comenzamos. Todo esto comienza porque teníamos un proyecto que hacer el cual iba a ser solamente un cliente, el cual iba a cobrar en línea. Este cliente que iba a cobrar en línea iba por lo cual a facturar. El proceso de facturación en México es muy simple en el aspecto del proceso. Es crear un archivo XML, tal cual un XML, sellar este XML por medio de un certificado y mandarlo a Hacienda por medio de un proveedor tercero. Este proveedor te va a decir, ok, tu factura ya ha sido timbrada y te la regreso. Ese es el proceso de timbrar. ¿Por qué teníamos que hacer la facturación? Porque como era pago monetario que entraba a una cuenta fiscal, teníamos que hacer la facturación. Ojo aquí el detalle y el punto. Era solamente un cliente, no teníamos esa parte de la facturación que era necesaria. Entonces, ¿qué es lo que opté? Este backend con el que trabajamos, esta aplicación que ahorita ya tiene bastantes clientes, este backend era PHP. PHP, ¿sí? PHP, yo trabajo mucho con PHP. No es malo, hay mucho hater, pero... Bien, el punto era que yo tenía la parte de la facturación electrónica ya hecha con .NET. Entonces yo no me iba a poner a hacerla en PHP si ya la tenía. Lo que hice fue hacer un microservicio, el cual hiciera esa parte con las librerías, bibliotecas que ya tenía yo en .NET. Bien, este microservicio era muy simple, era solamente generar el archivo XML y mandarlo a un web service que yo ya tenía por ahí. Un web service que sin importar la tecnología pues aceptaba un JSON y te regresaba la factura ya timbrada. Bien, pero había un proceso intermedio, el creador del XML. Ahora, este XML se sellaba por medio de ese microservicio, pero estaba orientado solamente a un cliente. Ojo con eso. Posteriormente, se decide, por medio de decisiones que pasan, que ahora no solamente iba a ser una empresa la que iba a facturar todo o a hacer los pagos, los cobros fiscales. Ya iba a ser una empresa por cada cliente. Entonces aquí hay un cambio de requerimiento. El sistema estaba pensado para funcionar solamente con un cliente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Se hacen los cambios adecuados en el cobro en línea. Funciona todo perfectamente. Se hacen, pues obviamente con los distintos proveedores, se hace todo el ajuste para que puedan trabajar. Y no pasa nada. Se sigue trabajando con el microservicio que hace el XML. Pero este XML era pensado solamente para un sujeto, una empresa. Este es el meollo del asunto. Todo estaba funcionando bien, meses trabajando bien, facturaban bien, sin problema alguno, hasta que comienza el sistema a crecer bastante. Esto involucra a tener situaciones de las que uno no imaginaba o situaciones para las que tú no pensabas en un inicio que íbamos a tratar. ¿Qué situaciones eran estas? Una vez por la mañana, un día por la mañana, pasa lo siguiente. Un cliente A, un cliente B, nos dicen que han tenido un problema. ¿Cuál es el problema? Que el cliente A y el cliente B hacen una factura, la cual el cliente, tanto cliente A como cliente B, reciben la misma factura. Este era un problema raro, porque de un principio lo que se te ocurre es que tu backend de PHP es el que está errado.
Entonces estuvimos buscando si había alguna variable temporal que se pudiera compartir desde dos JSON Web Tokens que cada persona utilizaba. Todas las empresas tenían su propia autentificación, su propio micro universo en el sistema. Entonces era muy raro que se compartiera una factura y que regresara la factura del tipo B al tipo A. Eso era el meollo del asunto, lo difícil, lo raro de descubrir por qué. Es cuando te metes a una historia de terror de programación, porque buscas donde no deberías buscar y cuando encuentras ves que es una pavada. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Como en un principio el sistema, el microservicio que se encargaba de crear el XML era pensado solamente para un sujeto, este microservicio, yo cagándola como siempre la hago, creé un archivo temporal. En cuando tú vas a hacer el XML, crea un archivo temporal. Este archivo temporal tenía un nombre que solamente por cabezón le puse la fecha. La fecha obviamente a tiempo milisegundos. Como ya había muchos clientes, pasó que las dos personas en el mismo quizá milisegundo, o la situación fue así, hicieron la factura. Entonces lo que pasó fue que el XML se creó el temporal, en el mismo segundo se creó el otro XML temporal, en la misma ruta se sobreescribió este, y cuando se hizo el timbrado, es decir, la validación con Hacienda, este XML fue regresado a los dos sujetos, porque tenía el mismo nombre de archivo. Encontrar esto fue un trabajo de horas. Yo nunca había pensado que iba a hacer eso, hasta que me puse a deambular dije, ok, el XML. Lo raro era eso, cómo era posible que dos sujetos recibieran el XML, el mismo XML, cuando eran dos solicitudes distintas, con dos usuarios distintos, con dos tokens distintos. Entonces, esta culpa la tuvo un tercero, un proveedor tercero, que había hecho yo esa parte también, y obviamente fue el error. ¿Cómo se resuelve esto? Muy sencillo. Tú puedes hacer un identificador único, por ejemplo un Git, que este identificador único está en teoría, a mí no me consta, pero en teoría dicen que es identificador único universal. Es decir, si tú haces un identificador único, a pesar de que sea el mismo milisegundo, nunca se va a repetir en toda la historia del universo. Entonces, esta es una solución, utilizar los famosos Git. La otra es utiliza la fecha con todo. Cuando digo fecha es año, mes, día, segundos, horas, todo eso. Y puedes ponerle un rand concatenado al final. Ahora, si te quieres ver más purista, puedes poner cualquiera de estas dos soluciones y todavía validar si no existe ese archivo temporal en la carpeta. Y si existiera, pues vuelves a generar el nombre. Estas son las opciones que puedes tener para ese tipo de archivos temporales que tienes que guardar en disco, quizá por la lógica de negocio. Temporal porque al final lo vas a eliminar. Y esa es una de las soluciones que a mí me resultó. Hasta ahora va todo bien, pero encontrar el problema fue todo un apocalipsis. A mí no me crean las cagadas que yo hago, porque mis cagadas son las peores. Vamos a leer las cagadas que dicen en Twitter las personas que han mandado algunas historias. Luis Mejía dice: dejé el servidor de producción inaccesible al dejarlo sin memoria. Ese es un clásico. Por estar ejecutando una consulta SQL para un reporte. Tuvimos que reiniciarlo y se perdió bastante en facturación. A partir de ahí me enfoco mucho en el performance de las consultas. Los programadores aprendemos a la mala, ese es un hecho. Andrés R.E.M. o RAM dice: hace años fue la típica, se me fue un borrado completo de una tabla de la base SQL. Otro, decir que me demoraba una semana con un desarrollo usando el API de Facebook cuando recién salió y al final me demoré un mes, porque era una caja negra, casi me echan. Sí, es el problema cuando estamos estimando y nos sentimos como que vamos a hacerlo, pero no conocemos la documentación. Las documentaciones a veces no son buenas. Coding Eric. Escribí una función recursiva en un microcontrolador que manejaba un autito de juguete. Algunas noches todavía puedo escuchar los gritos del stack comiéndose su propio código. Funciones recursivas, cuidado con eso. Hay que usarlas si sabes usarlas. Y por último, SCD. Hice update sin el where en la fecha de facturación. El clásico de todos los programadores es el delete o el update sin where. Los backups no funcionaban, por suerte también se registraba esta fecha en otro lado y pude hacer el update. Y pues ya saben, si quieren participar en este tipo de dinámicas, pueden seguirme en Twitter y si les ha gustado el video, comentármelo, darle un pulgar arriba. Mi nombre es Héctor de León. Gracias por ver este video. Antes de irme, muchas gracias a todas las personas que están suscritas a este canal porque hemos llegado a los 50,000 suscriptores. Muchas gracias por el apoyo y pues no tengo más que decir, más que gracias.